Buenas tardes y frescas tardes también. Por estos días la temperatura ha descendido a niveles que hay muchos que les cuesta, ¿verdad? Y les resulta un poco incómodo. A otros nos gustan estas temperaturas bajas. Pero bueno, creo que ya era hora de descansar un poco de los calores de días anteriores. Les saludamos esperando que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Llegamos a otro miércoles de estudio en el cual continuaremos con el estudio del Evangelio de Juan. Y vamos directamente a Juan 3. Nos corresponde el capítulo 3, los versos del 1 al 7. Y vamos a leer en este momento esta porción de la palabra para comenzar en este día de hoy. Juan 3, del 1 al 7. Comenzamos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Vamos a orar. Señor y Dios, agradecemos tu presencia en nuestras vidas en todo momento. Te damos gracias por este tiempo donde podemos escudriñar y podemos estudiar tu palabra. Y te pedimos el respaldo de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Permite, Señor, que podamos comprender cada una de ellas. Cada uno, Señor, de estos versículos, de estas enseñanzas que tú nos has dejado. Te pedimos que nos bendigas en esta tarde y seas también con todos aquellos que en este momento están escuchando tu palabra. Te pedimos que les respaldes también y les hagas comprender, oh Dios, las maravillas de las Escrituras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, este es uno de los pasajes bíblicos característicos de Juan. Es un pasaje que no se encuentra en los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, y también que presentan a un personaje que es conocido entre todos los creyentes, y también nos aporta un tema fundamental en la fe cristiana. O sea, en este capítulo aparece un diálogo, como hemos visto en este momento, entre Jesús y un líder religioso llamado Nicodemo. Nicodemo, que realmente vemos que no comprende bien lo que Jesús quiere decir, y esto obliga a Nicodemo a preguntarle un poco más acerca de ello. Pero vemos a un Jesús que responde con una afirmación, o sea, con una aseveración a este hombre que era principal entre los fariseos, a Nicodemo. Y este hombre no logra comprender hasta que Jesús le explica luego con mayores detalles. Vemos que aquí vemos la manera peculiar también de nuestro Señor Jesús de evangelizar a aquellas personas con quien Él se relacionaba en aquel momento. Y lo primero que hace Jesús es hacer una afirmación también relacionada con la salvación. Y vemos ahí, vamos a seguir con la vista los versos 1, 2, los versos 1 y 2. Nos dice que había un hombre de los fariseos. O sea, eso es lo primero que nos dice este texto, que Nicodemo era fariseo. Y hemos hablado aquí de los fariseos. Dedicamos aproximadamente 2 estudios o 3 hablando acerca de los fariseos y de los saduceos y otros grupos religiosos. Pero recordemos que los fariseos eran un grupo religioso abundante en aquella época de Jesús.
Y los orígenes de los fariseos son aproximadamente desde el periodo intertestamentario, quizás un poco más atrás, desde Malaquías hasta, prácticamente después de Jesús. Aproximadamente hay quien dice que en el año 70 se disolvieron, hay quien dice que en el segundo siglo fue que definitivamente se disolvieron los fariseos, pero la mayor fuerza de ellos fue cuando el tiempo de los macabeos, eso fue en el periodo intertestamentario. ¿Y en qué creían los fariseos? Bueno, recuerden que sus creencias se basaban directamente en la ley mosaica, en la ley de Moisés. Se consideraban personas que vivían completamente de acuerdo a la ley, o por lo menos lo intentaban. Eran, yo creo que, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, por supuesto, eran en extremo conservadores, y ellos realmente estaban encima, tenían una preeminencia entre el pueblo judío. Lo segundo que nos dice esta porción de la palabra es que Nicodemo era un principal entre los judíos. Por lo tanto, esto nos indica que pertenecía a ese grupo de mayor autoridad dentro del pueblo de Israel, la mayor autoridad religiosa de Israel. ¿A qué me estoy refiriendo? A lo que ustedes saben ya, precisamente al Sanedrín, el Sanedrín judío. Ahora, lo más probable es que Nicodemo pertenecía a una familia aristocrática, a una familia con mucho dinero, y él seguramente gozaba con un beneficio económico importante. Y esto lo podemos comprobar mucho más adelante en Juan 19, cuando Nicodemo, cuando la muerte de Jesús, trajo especies aromáticas, trajo un compuesto allí de mirras y aloes para ungir el cuerpo del Señor Jesús después de su muerte. Dice que como 100 libras. Nos dice allí en Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. O sea, era bastante. No significa que son las 100 libras actuales. Después, en la tabla comparativa, haremos una comparación, valga la redundancia, de qué significaba 100 libras y qué costaba. Bien, pues, queridos hermanos, eso es lo que dice allí en Juan 19:39, como 100 libras. Ahora, ante la historia de Nicodemo, cuando estamos de frente a esta historia, vemos que contrasta totalmente con la historia que acabamos de contar, que dijimos del capítulo 2, del final del capítulo 2. Si usted recuerda lo que hablamos el miércoles pasado, en el capítulo 2, al final, recordemos que estudiamos la última sección de este capítulo donde se nos decía que el Señor conocía y conoce a todos los hombres. Bueno, pues muchos de los judíos en Jerusalén habían profesado creer en el Señor, pero era solamente algo superficial. Él sabía que la fe de ellos no era una fe genuina ni real. Pero fíjense, hermanos, cuando se pasa del capítulo 2 al capítulo 3, se torna algo totalmente diferente. Hay algunas versiones que comienzan, en vez de decir había un hombre de los fariseos, hay una versión, no recuerdo exactamente cuál es la versión, que dice, en vez de había un hombre de los fariseos, ponen una preposición que dicen más había un hombre de los fariseos. Y ese más, por supuesto que tiene un significado. Está hablando entonces de un grupo que había en el capítulo 2, y entonces es como si dijese ahora en el capítulo 3, sin embargo, o sea, había un hombre de un pensamiento un poco diferente. Eso es lo que nos está diciendo en este momento. O sea, Nicodemo, queridos hermanos, era un reconocido maestro del pueblo de allí, del pueblo judío. Y quizás una de las cosas que él hizo fue acudir a Jesús pidiendo ser instruido para poder volver a los judíos entonces con un conocimiento adicional. No sé si usted quizás en el tiempo de estudiante, cuando estaba allí en su secundaria, en su preuniversitario, no sé, en el high school, cuando estuvo en la universidad y en algunos de esos lugares, no sé si a usted le pasaba quizás como a algunos. Nosotros muchas veces íbamos con los profesores después de clases y le preguntábamos por ciertas cosas, cada vez que queríamos saber quizás un poco más para estar mucho más preparado. Entonces, posiblemente esto es lo que haya pasado también con Nicodemo. Él fue a Jesús y fue para quizás adquirir más conocimiento del que ya
tenía, como el verso 2 nos dice. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La Biblia, queridos hermanos, nos dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. No dice por qué vino de noche. La explicación, evidentemente, más clara es que quizás se habría sentido avergonzado de que lo hubiesen visto ir a Jesús. Recordemos que el Señor Jesús no había sido aceptado por la mayoría del pueblo judío. Sin embargo, acudió a Jesús. Nicodemo reconoció, de acuerdo a lo que vemos aquí, a lo que leemos en el verso 2, que el Señor era un maestro enviado por Dios, porque se dio cuenta que nadie podía hacer esos milagros sin la ayuda de Dios. Siendo él una persona tan capacitada, una persona con un conocimiento extraordinario, un erudito, podríamos decir, Nicodemo, sin embargo, no reconoció al Señor como Dios manifestado en carne, como el Mesías. Era como muchos en la actualidad que dicen que Jesús era un gran hombre, era un maestro maravilloso, era un ejemplo destacado. A nosotros en las escuelas, cuando éramos pequeños, una de las cosas que nos decían era que Jesús era un revolucionario. Pero no hablaba de un revolucionario en lo que realmente Jesús hizo, porque revolucionó muchas cosas. Ellos lo decían en un contexto un poco diferente, de acuerdo a esa ideología que ellos nos querían implantar, pero gracias a Dios que nosotros ya estábamos instruidos por nuestros padres y estábamos instruidos en nuestras iglesias para que no nos ocurriera lo que les pasaba a muchos que realmente creían en que Jesús era un gran revolucionario y quizás lo comparaban con otros revolucionarios de este mundo. Bueno, pues todas esas cosas que Jesús era, un maestro maravilloso, un erudito, un hombre que tenía un conocimiento pleno y absoluto de todas las cosas, un vivo ejemplo, un ejemplo destacado. Bueno, pues todas esas declaraciones realmente quedan muy lejos de lo que realmente Jesús era y es. Porque Jesús era y es el Hijo de Dios y Jesús es el mismo Dios. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que dice que se fue a buscar a Jesús de noche. Y algunos tratan de explicar la razón por la cual buscó a Jesús de noche. Quizás, bueno, según dicen también los estudiosos, que los rabinos, normalmente entre ellos existía la costumbre de ir a discutir en la noche esos temas acerca de la ley, en el momento precisamente que oscurecía, cuando ya la mayoría había dormido o estaba durmiendo, había silencio, las cosas estaban en calma. Y créanme que realmente la mejor hora para poder estudiar es la hora cuando todo el mundo está tranquilo, cuando hay menos carros en la calle, cuando hay menos situaciones. En la noche, en la madrugada, esa es una hora magnífica para poder estudiar. Si es que usted después en la mañana no tiene que levantarse muy temprano, obligatoriamente, por supuesto. Pero realmente, bueno, esto podría ser una explicación por lo cual Nicodemo fue de noche a ver a Jesús. Por otro lado, también se cree que Nicodemo fue de noche a buscar a Jesús porque no quería que nadie se diese cuenta cuánto él le admiraba, cuánto le respetaba como ese gran maestro que es Jesús. Ahora, esto era así porque recuerden que la mayor parte del Sanedrín y otros líderes religiosos ya se habían mostrado en contra del ministerio de Jesús. Y a lo mejor Nicodemo lo que quería hacer era mantener en secreto su devoción, la devoción que tenía por Cristo para no tener problemas con ellos. Ahora, la explicación evidentemente más clara de esto es esa, o sea, que quizás habría sentido temor que le viesen ir a Jesús porque el Señor no había sido aceptado en absoluto por la mayoría del pueblo judío. Y yo me pregunto en este momento, queridos hermanos, si nos preguntamos todos, ¿cuántas personas son como Nicodemo? Porque prefieren mantener su fe en Jesús como si fuese en secreto, por temor ¿a qué? A las burlas, por temor a las persecuciones, pero Jesús no quiere tener esos admiradores secretos, sino Él lo que quiere es que nosotros confesemos públicamente nuestra fe sin importar jamás lo que nos espere. Porque Jesús también tuvo un ministerio y no fue un ministerio secreto. Cada vez que hablamos del ministerio de Jesús, le ponemos el apellido bien puesto, el ministerio público.
de Jesús. Hay un texto que me gusta mucho, que es un texto que está en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 11 y 12. Es una de las bienaventuranzas que más me gusta y de hecho es la última bienaventuranza de esta serie de bienaventuranzas que él da allí en el Sermón del Monte, donde dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pues hermanos, Nicodemo quizás sintió vergüenza, no sabemos exactamente por qué fue de noche, quizás también trabajaba mucho por el día y era el único momento en que podía intentar que Jesús le atendiera. Sin embargo, acudió a Jesús, se decidió y acudió a Jesús. Y nos dice a partir del verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, ¿qué está pasando aquí, verdad? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu, estas dos cosas vamos a explicarlas un poco más adelante, qué significa nacer de agua y qué significa nacer del espíritu. Dice, no puede entrar en el reino de Dios. Quien no nace de agua y de espíritu no puede nacer del reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, es evidente que Nicodemo no esperaba realmente esta respuesta. Él, como fariseo, quizás pensó que no necesitaba nada más para entrar al cielo. Pensó que quizás con el cumplimiento de la ley, lo que hasta ese momento había sido para él algo evidente, ya con eso le bastaba para poder entrar al cielo. Hay muchas personas que creen también como él, que creen que por realizar buenas obras, que creen que porque simplemente van a una iglesia o porque han heredado los conocimientos de sus padres, van a alcanzar la vida eterna. Pero aquí Jesús deja absolutamente claro que solo los que nacen de nuevo volverán y verán realmente a Dios. Y vemos a un Nicodemo totalmente sorprendido. ¿Cómo es que un hombre, decía él, se puede nuevamente entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y a mí esta pregunta realmente me extraña, porque un hombre de tanto conocimiento, ¿cómo podría ser que él pensara que Jesús le habría dicho algo semejante? Posiblemente él creía ciegamente en el Señor y sabía que como él había hecho señales de parte de Dios, él creía que había sido un enviado de Dios, aunque no le creía como Mesías en ese momento. Entonces posiblemente él confiaba plenamente en lo que decía Jesús. Y con esta pregunta posiblemente Nicodemo lo que haya estado es indagando aún más acerca de lo que Jesús podría decirle. Sería interesante escuchar la respuesta de Jesús. Y evidentemente la idea de que esa era la idea que Jesús intentaba transmitirle, pero no era lo que literalmente estaba preguntando Nicodemo. Sabemos que para poder ver el reino de Dios es definitivamente necesario que nuestra antigua naturaleza sea totalmente cambiada. Y esto solo lo hace Cristo, porque al nosotros creer en Él, pues Él crea en nosotros esa nueva naturaleza, la cual nos impulsa a glorificar el nombre de Dios. Cuando cada uno de nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos un nuevo comienzo. Recuerden lo que nos dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, nuestra vida antigua queda en el pasado y Dios nos permite comenzar esa nueva vida que está totalmente contraria a la dirección en que va este mundo. Por lo cual, queridos hermanos, el nuevo nacimiento que menciona Jesús es una operación sobrenatural en la cual no existe la acción del hombre, sino que quien provoca esta acción es la mano poderosa de Dios haciendo nuevas todas las cosas y permitiendo, por supuesto, así de esta manera, un nuevo comienzo y una nueva naturaleza, la cual nos permite vencer el pecado y acercarnos más al Señor. Nosotros no podemos hacer una nueva naturaleza con nuestro propio esfuerzo. Eso lo hace solamente Dios en nuestras vidas cuando nosotros confiamos nuestros corazones a Él. Esto realmente fue un poco difícil de entender por parte de Nicodemo por varias razones.
La primera razón era porque, a pesar que los judíos conocían el concepto del nuevo nacimiento, eh, quizás lo conocían, tenían el conocimiento un poco errado de lo que era este conocimiento, este concepto. Ellos pensaban que los únicos que tenían que nacer de nuevo eran los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Bueno, pues los gentiles, que no, por supuesto los gentiles son los que no son del pueblo de Dios, de la nación de Israel, y entonces los gentiles que se convertían al judaísmo, posiblemente ellos pensaban que estos eran los que cambiaban definitivamente su corazón. Y vemos a Jesús aclarándole una vez más la necesidad de nacer de nuevo. Por eso en el verso 5, en el versículo 5, dice, respondió Jesús y por segunda vez le dice, de cierto te digo. Esta es la segunda vez que él menciona esa expresión, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y recuerden que cuando él dice que de cierto te digo, cada vez que escucha esa expresión, él está haciendo énfasis en una declaración muy importante que va a hacer posteriormente a esta frase. Y por eso nos dice, el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí Jesús utiliza dos términos, nacer del agua y nacer del Espíritu. Estos dos términos se asocian con dos pasajes del Antiguo Testamento que los rabinos conocían perfectamente y están en el libro del profeta Ezequiel. Fíjense, Ezequiel 18:31, lo que nos dice, echad de vosotros, o sea, sacad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y el otro pasaje está en Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27, donde nos dice, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué tremendo, ¿verdad, queridos hermanos? Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios de una manera absolutamente clara prometía crear en ellos un nuevo ser. Y ahora, ¿qué significa nacer del agua y del Espíritu? Eso es lo que vamos a ver en este momento, como les había prometido anteriormente. Bien, pues cuando nosotros pensamos en el agua, ¿con qué lo relacionamos? Bueno, pues con la limpieza, ¿verdad? Y cuando está hablando en estos términos, el Señor Jesús, nosotros estamos relacionándolo también con la limpieza de los pecados. Yo recuerdo cuando era un adolescente que recordé a un pastor diciendo que nacer del agua podría también interpretarse como cuando uno nace del vientre de su madre, porque en el vientre de su madre uno está allí en un ambiente acuoso. Sin embargo, hay una interpretación también con relación al tema de nacer del agua que me gusta mucho y se ajusta perfectamente a las Escrituras. En la Biblia encontramos muchos pasajes donde nos dicen claramente que nuestra vida de pecado se puede limpiar a través de la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que si se puede limpiar a través de la palabra de Dios, significa que la palabra de Dios la podemos equiparar entonces con lo que Jesús está hablando en este momento del tema del agua. Entonces tenemos que nacer del agua, tenemos que ser limpios por el agua, y aquí nos habla que tenemos que ser limpiados a través de la palabra de Dios. El mismo Jesús en Juan 15, 3 les dice a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? ¿Menciona el agua? No, menciona la palabra de que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Salmo 119, que nos habla específicamente acerca de los beneficios de la ley, en sentido general, de los preceptos de Dios, el Salmo 119:9 nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, el camino se limpia con la palabra. Nuestros pecados se borran con la palabra de Dios. Es muy probable que Jesús también, al hablar del agua, se podría referir figurativamente a nacer de la palabra de Dios, porque también en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 18,
nos dice Santiago. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra. Fíjense, estamos hablando de nacimiento por agua. Y aquí nos dice, nos hizo nacer por la palabra. ¿Qué palabra? Dice, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Eso es lo que nos dice. Y el apóstol Pedro también habla acerca de esto. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, el versículo 23, nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Dice, por la palabra. Vuelvo a mencionar, ¿verdad? Renacidos, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, queridos hermanos, también Jesús nos dice que hay que nacer del Espíritu. Nacer de agua, que es la palabra de Dios, y nacer del Espíritu. Este es el segundo elemento indispensable para el nuevo nacimiento. ¿Y a qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo, evidentemente, cuando habla de Espíritu, al Espíritu Santo. Los cristianos, dice que en el momento en que creímos, somos sellados con el Espíritu Santo. Y el sello de Dios no hay quien lo arrebate, no hay quien lo quite. Como el mismo Jesús decía, estas son mis ovejas y nadie las arrebatará de mi mano, porque están selladas allí con el Espíritu Santo. Los cristianos hemos sido engendrados por voluntad de Dios y por la intervención de su Espíritu Santo. Y allí nos dice también, por supuesto, hemos sido engendrados. Nos dice Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por esta razón, hermanos, el tema que estamos tratando del nuevo nacimiento o la regeneración es fundamental en nuestra teología cristiana. Y por supuesto es un requisito esencial también para todo aquel que quiera heredar el reino de los cielos, que es la vida eterna. Esto es renacer, como decía también el apóstol Pedro, renacer para una esperanza viva. Allí en 1 de Pedro 1, 3 nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora bien, ¿para qué es necesario nacer de nuevo? Bueno, pues en el momento en que nosotros nacemos de nuestra madre, de nuestras madres, estamos heredando la naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica, la naturaleza de Adán. Esa naturaleza que está viciada en el pecado y esa naturaleza que nos anima y que nos empuja constantemente a hacer el mal. Y las Escrituras en muchas ocasiones a esta naturaleza, ¿cómo le llama? A esa naturaleza pecaminosa. Pues le llama carne. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, allí en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. En cambio, dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, una vez que tenemos la nueva naturaleza, esta nos permite que el Espíritu Santo more en nuestro ser. Y también nos capacita para perseverar. Esa palabra, recuerde perfectamente, recuerde bien esa palabra que debemos tener en nuestras vidas constantemente, porque es una palabra diaria que debemos utilizar diariamente en nuestras vidas, en nuestro andar. Dice que nos capacita para perseverar en la vida espiritual y para vencer todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo finalmente nos dice allí en Romanos 8, recuerden lo que nos dice en Romanos 8 también, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que piensan en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. En conclusión, hermanos, recuerden que Nicodemo no tenía motivo para asombrarse por ninguna de las enseñanzas de Jesús, como nos dice allí también en el verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, en vez de maravillarse, Jesús le estaba sugiriendo que debía darse cuenta que uno necesita nacer de nuevo y comprender la total incapacidad de la naturaleza humana para remediar su propia condición caída. O sea, tenía que darse cuenta que para ser un súbdito del reino de Dios, el hombre ha de tener ciertos requisitos, porque el hombre tiene que ser santo
el hombre tiene que ser puro y el hombre tiene que ser un hombre espiritual. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta noche. Que Dios tome sus vidas y les haga comprender esas maravillosas promesas que hay, pero también esas maravillosas manifestaciones que Él nos da a través de su palabra. Vamos a terminar aquí en el versículo 7 y luego vamos a continuar el próximo miércoles a partir del verso 8. En ese estudio del próximo miércoles estaremos explicando por qué el milagro del nuevo nacimiento es un misterio, y hablaremos la manera de cómo poder entenderlo un poco mejor, de acuerdo a las palabras posteriores de nuestro Señor Jesús a partir del verso 8. ¿Y por qué decimos que la vida cristiana y el nuevo nacimiento es un misterio? Porque nosotros realmente no sabemos cómo ocurre. Sabemos que ocurre porque ha cambiado nuestras vidas. No podemos explicarlo porque estos son prerrogativas divinas. Son cosas que Dios solamente tiene en su potestad. Pero el cambio de mente, el cambio total de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, es algo milagroso y es algo que nosotros no podemos entender. El mismo Jesús también más adelante decía que realmente, y Pablo también decía, que las cosas de la carne no se pueden discernir si no eres espiritual. Quiere decir que solamente los que tienen el Espíritu de Dios podrán discernir las cosas que son del Espíritu. Así que, queridos hermanos, hasta aquí, hasta este momento, terminamos con la explicación de la palabra de Dios referente a esta primera parte de ese diálogo tremendo que hubo entre Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar y vamos a ver algunos anuncios que tenemos también en nuestra iglesia. Son anuncios que muchos de ustedes saben, pero queremos también reiterarlos en este momento para recordarlos. Bueno, en primer lugar quiero decirles, ya lo había anunciado antes, pero quiero también volverle a anunciar que recordemos que en días pasados falleció una hermana de mi mamá llamada Rachel, una tía muy querida por todos nosotros desde pequeños, desde muy pequeñitos. Ella siempre nos animaba a leer la palabra, a orar, a buscar del Señor. Ella nos veía a todos nosotros jóvenes, adolescentes, niños, y el deseo ferviente de ella era que nosotros buscásemos cada vez más de Dios, y damos gracias a Dios porque esa petición de ella delante de Dios fue cumplida. Nosotros, yo creo que la inmensa mayoría, podemos decir, de todos los primos, que somos muchísimos, imagínense ustedes, somos hijos de 15 hermanos, y algunos tienen 4 hijos, otros tienen 3, otros tienen 2, y el que menos tiene uno. No sé si son, no recuerdo ahora cuántos tíos tienen un solo hijo, pero creo que son como 2 o 3, y los demás tienen más hijos. Y todos nosotros, yo creo que somos cristianos, y nos hemos llevado por las enseñanzas de nuestros padres, de nuestros abuelos, y damos gracias a Dios porque ha tenido misericordia de nuestra familia. Y esta tía falleció en estos días. Habíamos estado orando por ella, pero el Señor la llamó a sus moradas celestiales. Oremos por toda la familia y lo que quisiera, para que el Señor les dé fuerzas y el consuelo que solo Él puede dar en estos momentos difíciles. Sobre todo a sus 4 hijos también, que son mis primos, los cuales todos son cristianos y confían en la fortaleza que el Señor da a sus hijos cuando más lo necesitan. Otra información, ya la mayoría de nosotros también conoce que el hermano de Juan Carlos falleció hace 2 días. Hemos estado también orando por todos ellos, por la familia completa, pero estaremos respaldándoles también en oración, tanto a su mamá como a todos los demás familiares donde quiera que estén. Así que reciban nuestras condolencias de toda nuestra congregación, y esperamos también que el Señor fortalezca cada una de sus vidas. Este próximo domingo tendremos el servicio de adoración, donde cada uno de ustedes, recuerden que aportará un villancico, una canción de Navidad por familia. Así que espero ya que cada uno de ustedes tenga el suyo y que ya lo haya ensayado un poquito. Aunque no tiene que ser nada especial realmente, si lo hace lo mejor posible, pues sería mejor. Pero lo único especial que queremos hacer es dedicarlo para nuestro Señor.
y seguramente va a ser un servicio muy alentador, va a servir para brindarle al Señor una ofrenda con nuestras voces. Y realmente no importa cuán bien o cuán mal usted pueda cantar, si lo hace con el corazón y lo hace para el Señor, seguramente Él lo va a recibir como una ofrenda grata. Claro, es mejor prepararse para hacerlo lo mejor posible, porque recordemos que el Señor se merece lo mejor, pero recuerde que lo más importante es poner nuestros corazones allí delante de su altar para que Él reciba esa alabanza también como la gratitud de nuestros corazones. Esto es el próximo domingo. El siguiente domingo, día 20, estaremos presentando el programa de Navidad de los niños y jóvenes, así que están todos invitados también para que vean este programa, el cual seguramente va a ser de mucha bendición para todos. Y el día 27, el último domingo de este mes de diciembre, tendremos el almuerzo de Navidad aquí en nuestra iglesia, o el cover dish. También están todos invitados para participar en el servicio de adoración, y posteriormente compartiremos este tiempo de confraternización o confraternidad y compañerismo entre todos. Que cada uno, queridos hermanos, recuerde allí en su hogar orar por todas estas actividades para que el Señor sea el centro de cada una de ellas y por sobre todas las cosas su nombre sea glorificado. Vamos a terminar en esta tarde, en esta noche, cantando un himno. Suenen dulces himnos. Vamos a cantar este precioso himno que lo he buscado por YouTube. Fue por donde pude buscarlo, porque ahora mismo no tengo ningún CD de música, de villancicos o de himnos de Navidad, y entonces pude bajar un poco de YouTube la música para poder cantarlo. Así que cante conjuntamente con ellos y cantemos todos. Dulces himnos gratos al Señor, y oigas en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, de abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, llena el corazón la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Late en nuestros pechos doble gratitud hacia quien nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria
así cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Para nosotros, realmente, estos himnos son dulces. Estaba yo mirando esta letra de este himno, de este precioso himno, y suenan dulces himnos. Y para nuestro oído es como si fuera dulce, ¿verdad? Y cuando hablamos de la palabra dulce, nos referimos a algo que es muy bueno al paladar. Bueno, pues cuando son himnos dulces es porque son muy buenos para nuestras almas. Qué bueno es el postre. A muchas personas no les gusta el postre. Yo recuerdo que trabajaba antes hace muchos años con una persona, y cada vez que íbamos a comer juntos, yo me comía el postre de él porque a esa persona no le gustaba el postre y me lo comía yo. Era doble entonces lo que tenía que comer. Quizás por esa época fue que subí mucho de peso. Pero realmente para la mayoría de las personas el postre es algo que después de la comida es algo muy agradable. O sea, los dulces son agradables a nuestra vida, a nuestro paladar. Y los himnos también son dulces. La palabra de Dios también es dulce. La palabra de Dios nos dice que es más dulce, dice incluso, que la miel a nuestro paladar, la palabra de Dios para nuestras almas. Y así tiene que ser diariamente en nuestras vidas. Himnos dulces, la palabra de Dios dulce a nuestra vida. Que endulce también nuestros corazones, que endulce nuestros rostros, que endulce nuestra sonrisa, que endulce realmente nuestras intenciones, para que realmente el Señor se manifieste en nosotros, y para que el mundo vea que quien está en nosotros es un Dios también que quiere que nosotros prosperemos en esta vida de una manera espiritual, y que seamos también el agente de cambio. Si nosotros somos personas gruñonas todo el tiempo, pues no vamos a ser agentes de cambio para este mundo. Sin embargo, con nuestra actitud, si es una actitud dulce ante este mundo, entonces nosotros podremos hacer el cambio, y nosotros podemos marcar la diferencia que es tan importante en este mundo en que estamos viviendo. Vamos a orar. Señor y Dios, agradecemos tu presencia en nuestras vidas, y en este momento también, Señor, donde sabemos que estás con nosotros, porque no estamos reunidos presencialmente, pero cada uno de los hermanos que están escuchando en este momento tu palabra, sabemos que está en comunión contigo. Y te pedimos que tú les puedas bendecir. Te pedimos, oh Dios, que si hay algo de amargura en sus corazones, que tú lo conviertas, oh Dios, en algo dulce, como dice también este himno. Te pedimos que tú bendigas cada uno de sus hogares, y permite, Señor, que una bendición especial esté reposando en sus vidas, en su entorno, con sus familias, Señor, porque sabemos que tú eres el único que puede cambiar todas las cosas para bien. Sabemos, Señor, como aprendimos hoy en esta tarde, Señor, lo que significa el nuevo nacimiento, lo que significa cambiar totalmente de dirección nuestras vidas. Sabemos que tú puedes hacerlo, Señor. Sabemos que tú puedes tocar corazones, y sabemos, Señor, que también tiene que ver con la voluntad humana, pero principalmente esto viene de ti, porque dice que nadie puede ir a ti si no fuese llamado por el Padre. Te pedimos que nos bendigas en esta tarde, que nos ayudes, Señor, a reflexionar en tu palabra. Y te pedimos que este tiempo de Navidad, este tiempo, Señor, de recordatorio de tu nacimiento, sea, Señor, para nosotros una etapa donde también podamos reflexionar, y donde podamos también perfeccionar nuestras vidas delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no podemos hacerlo por nuestros propios medios, pero con tu fortaleza, con tu amor, oh Dios, y con tu mano, guiados de tu mano, siempre podremos llegar, Señor, a donde nosotros por nuestros propios medios seríamos incapaces. Gracias por tu cuidado, y bendícenos y guíanos, oh Dios, en todas las actividades que nosotros tenemos por delante en este tiempo, y permite que puedan servir para alimentarnos espiritualmente, para alimentar nuestras almas, y para también, Señor, llevar a este mundo la luz que ha nacido en nuestros corazones un día, y que también queremos que nazca en cada uno de ellos. Pero te damos gracias porque sabemos que tu palabra dice también que tú eres quien añades, Señor,
a la congregación y a la iglesia a aquellos que deben ser salvos. Permite que con nuestro ejemplo y nuestras vidas, Señor, también muchos puedan acercarse hacia tu presencia. Bendícenos y dispón nuestros corazones para el próximo domingo, Señor, donde vamos a tener una participación musical, y también, Señor, el viernes, donde llevaremos una reflexión también a todos los hermanos, y estaremos también estudiando tu palabra y orando e intercediendo por los enfermos y agradeciéndote también, Señor, por todas las cosas que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por tu cuidado y por tu protección. Dirígenos y bendícenos. Guíanos, oh Dios, en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, es nuestro deseo. Así que tengan buenas noches y nos veremos el próximo viernes nuevamente aquí en este lugar, donde estaremos llevando también la palabra a sus hogares. Que el Señor les bendiga.